Hola, en este video vamos a hablar sobre el tema 2 de la guía de biología del BI, que es el tema 2.1, moléculas para el metabolismo. La idea fundamental de este tema es que los organismos vivos controlan su composición mediante una compleja red de reacciones químicas. En este video vamos a tratar acerca de cuáles son los bioelementos que utilizamos en nuestro cuerpo para reunir ciertas funciones específicas, las aplicaciones y las habilidades que este tema nos pide estudiar. Primero vamos a tener en claro qué es la biología molecular. La biología molecular se encarga es aquella disciplina de la que vamos a estudiar aquellos elementos que tienen como objetivo desarrollar ciertos procesos en nuestro cuerpo para cumplir con funciones específicas desde un punto de vista molecular. En primer lugar, vamos a tratar un concepto muy básico de lo que es la biología molecular y es comprender de qué está hecho nuestro organismo. Tenemos los bioelementos primarios, los cuales son imprescindibles para la vida, ya que sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. Entre ellos tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el azufre y el fósforo. Los bioelementos secundarios desempeñan funciones diversas pero son esenciales, como la formación de los huesos o la transmisión de impulsos nerviosos. Entre ellos tenemos el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. En el tercer grupo se encuentran lo que son los oligoelementos, los cuales se encuentran en cantidades mínimas, pero la falta de estos oligoelementos puede ocasionar que nuestro cuerpo no funcione como se debe, como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio y molibdeno y estaño. Por ejemplo, en el caso del hierro, una deficiencia de hierro deriva en una anemia. ¿Qué es una biomolécula? La biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Se forman por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, sulfuro y fósforo. Son esenciales para desarrollar las funciones que nuestro cuerpo humano debe cumplir diariamente. Y aquí en este cuadro están resumidos las biomoléculas. Tenemos las biomoléculas simples que tienen átomos del mismo elemento, como el oxígeno y el nitrógeno. Y las biomoléculas compuestas que a la vez se clasifican en inorgánicas como orgánicas. Las inorgánicas son aquellas que tienen estructuras mucho menos complejas a diferencia de las orgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, mientras que las inorgánicas son el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Notablemente, ya que tenemos ciertos conocimientos básicos sobre de qué tratan cada uno de estos temas, podemos diferenciar su estructura de una más compleja a una mucho más sencilla. Ya vamos a ver esto en unas diapositivas mucho más adelante. Pero antes de esto vamos a tratar cuáles son las funciones de estas biomoléculas. Hay tres tipos de funciones: función estructural, función energética, y función biocatalizadora. Tenemos la función estructural, crean estructuras que conforman los huesos y tejidos, como las proteínas y sales minerales en los huesos, de allí que tenemos el calcio, o los lípidos de las membranas plasmáticas. La función energética, como su nombre lo indica, actúa para que las moléculas o las células tengan la suficiente energía proveniente de la grasa y de los azúcares para cumplir con sus funciones. Y la última, la función biocatalizadora, tenemos entre ellas el agua o las enzimas que se utilizan para que produzcan reacciones bioquímicas. Una enzima, por ejemplo, actúa como un biocatalizador para que ciertas funciones de la vida se activen de una forma mucho más rápida. Tenemos una aplicación que es la urea. La urea es un compuesto nitrogenado de estructura relativamente simple, como vemos en el gráfico, que forma parte de la orina, donde fue descubierta por primera vez. La urea se produce cuando hay un exceso de aminoácidos en el cuerpo. Recordemos que un aminoácido es una unión de varias proteínas, dos o más proteínas,
como forma de excretar el exceso de nitrógeno debido a los mismos. Como podemos notar, la estructura química de la urea también incluye ciertos átomos de nitrógeno. La urea se produce en el hígado mediante un ciclo de reacciones catalizadas enzimáticamente. De allí que las biomoléculas cumplen la función biocatalizadora. Esta urea producida se transporta por la sangre a los riñones, donde se filtra y finalmente pasa a la orina. Tenemos aquí en este gráfico que sintetizan cuáles son los conceptos y el proceso que tiene la urea desde su formación hasta su excreción. En 1828 fue descubierta por el químico alemán Friedrich Wöhler, quien la sintetizó urea artificialmente a partir de cianato de amonio, siendo así el primer compuesto orgánico en ser sintetizado. Tenemos la habilidad que es dibujar diagramas moleculares de la glucosa, la ribosa, un ácido graso saturado y un aminoácido común. Aquí tenemos una estructura sencilla de lo que es la glucosa, que son dibujos muy básicos que podemos aprendernos para las evaluaciones externas, básicamente, de lo que es el bachillerato internacional. A continuación, el gráfico de la ribosa. Recordemos que una ribosa básicamente consta, y esto es una clave para aprendérselo, de 5 carbonos, el ácido graso saturado y un aminoácido. Un aminoácido consta de un carboxilo, un grupo carboxilo y un grupo amino. El carácter R determina el tipo de aminoácido. Hay aminoácidos mucho más esenciales y hay aminoácidos más secundarios. Sin embargo, en lo que son las evaluaciones externas te piden esta estructura muy básica. ¿Cómo reconocer estos compuestos bioquímicos? Las proteínas y los ácidos nucleicos contienen nitrógeno, a diferencia de los glúcidos y los lípidos. Muchas proteínas contienen azufre, pero no así los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Algunos lípidos y los ácidos nucleicos contienen fósforo, a diferencia de los glúcidos y las proteínas. Estas son claves muy básicas para lograr aprenderse cómo identificar este tipo de compuestos orgánicos. Espero que con este video te haya ayudado un poco con tu clase de bachillerato internacional. Recuerda que no depende mucho de que leerlo, sino de poner en práctica los conceptos. Espero que te haya servido de mucho y gracias por ver.